Yo sé que muchos no lo creerán, pero lo que voy a contar es verdad. No estoy loco, ni tuve una alucinación. Todo lo que pasó fue real. Soy Emilio, pero me dicen Lalo, y probablemente nunca hayas oído hablar de mí. Solo soy un hombre común y corriente. Tengo 43 años, y soy dueño de una taquería en una ciudad pequeña y, a veces, olvidada del estado de Baja California. Pero hasta mi historia tiene un comienzo, y el mío empezó en un día caluroso, donde ya no veía salida. Mi vida, o mejor dicho, lo que quedaba de ella, se estaba deshaciendo como arena entre los dedos. Tenía un restaurante que, cuando empecé, parecía ser todo lo que siempre había soñado. Hacía tacos con mis propias manos y la gente venía de lejos para probarlos. Pero después de la crisis, de la falta de clientes, de los préstamos que no pude pagar, todo empezó a desmoronarse. Después de eso, recibí la noticia de que mi esposa, Laurinda, tenía una enfermedad grave, un tipo de cáncer, y si no se hacía el tratamiento, podría morir. Las medicinas cuestan una fortuna, al igual que la quimioterapia, y claro, no tenía cómo pagarlas, apenas estaba logrando pagar las cuentas del mes y las del restaurante. Fue en ese momento, con la cabeza hirviendo de desesperación, que escuché la palabra pacto por primera vez. Déjame explicarte. Estaba sentado en mi barra, como hago todas las noches, tratando de encontrar algún consuelo entre las cuentas por pagar y el olor a carne asada que ya no me reconfortaba. El ruido de la puerta del restaurante rechinando me hizo levantar la mirada, y fue entonces cuando lo vi por primera vez. Entró como quien no tiene prisa, como si el tiempo fuera algo que le sobrara. Un hombre alto, con un sombrero grande, una camisa de mangas largas y pantalones gastados. Parecía diferente, y había algo en sus ojos que me dio escalofríos, pero no pensé mucho en eso en ese momento. Estaba preocupado por las deudas, preocupado por mi esposa, Laurinda, que estaba cada vez más débil. Pidió un taco, claro, y se sentó en una mesa alejada, como quien ya sabía todo sobre mí. Cuando le llevé el pedido, no dijo nada sobre el sabor o sobre la salsa especial de la que tanto me enorgullecía. Me observó con una sonrisa medio torcida y, con una calma impresionante, dijo: «Tendrás una solución para tus problemas, Lalo». Lo miré, tratando de no mostrar mi incomodidad. ¿Quién era este tipo? Pero antes de que pudiera decir algo, continuó, como si ya me conociera. «Hay algo que se puede hacer, algo que muchos llaman pacto». No sabía qué quería decir con eso, pero esa palabra me saltó a los oídos, haciendo eco en mi cabeza, instalándose como un parásito. Pacto. Ya había oído hablar de esas cosas, claro, pero siempre las traté como leyendas, historias de abuelo, cuentos contados entre risas en las noches de fiesta. Pero en ese momento estaba desesperado. Mi esposa se estaba muriendo, mi taquería estaba quebrando y no sabía qué hacer. El hombre, con la mirada penetrante, me dijo que estaba en un punto de quiebre, que sabía de mi sufrimiento y que había una salida, una oportunidad. Y fue ahí cuando dijo: «Puedo darte todo lo que quieres, Lalo. Tu taquería prosperará, Laurinda se curará, pero debes tomar una decisión». Tragué saliva. Sabía lo que quería decir, pero el hombre continuó: «No necesito sacrificios. No hay necesidad de sangre, Lalo, solo tu fe». Fe. De alguna manera, esas palabras me parecieron menos amenazantes. No me estaba pidiendo nada que no hubiera hecho antes, como rezar en las noches frías y pedir un milagro. Entonces, esa noche, en algún punto entre el miedo y la esperanza, acepté. Acepté lo que me ofreció. Y me dio una sonrisa satisfecha, como quien sabe que ya tiene lo que quiere. «Te espero en el Cerro Cuchuma, cerca de la ciudad, mañana a medianoche. Ahí sellaremos el pacto. Tendrás que hacer un breve ritual,
Nada complicado, dijo, entregándome un papel con instrucciones detalladas. Cerro Cuchuma, murmuré. Conocía las historias sobre el lugar. Dicen que el mismísimo diablo aparece en ese cerro y que el lugar está maldito. No estaba seguro de lo que estaba haciendo. ¿Cómo podría estarlo? Pero cuando estás entre la vida y la muerte, entre la quiebra y el fin, las decisiones ya no son claras. Solo quería que mi esposa estuviera bien, que mi taquería volviera a ser lo que era, tener una segunda oportunidad. Esa noche, intenté dormir, pero el miedo de todo lo que estaba por venir me mantuvo despierto. ¿Qué hice? ¿Qué acepté? Sabía que no podía dar marcha atrás, pero no sabía lo que me esperaba. Desperté antes del amanecer, sentí el peso en el pecho, el vacío dentro de mí. Pero la decisión estaba tomada. Y lo peor es que no sabía que la verdadera consecuencia comenzaba ahí. Esa noche fue diferente a cualquier otra. Me sentía como si hubiera tomado una decisión irreversible, como si me hubiera sumergido en aguas profundas sin saber si podría nadar de vuelta. Mi mente era un torbellino, pero había algo que me empujaba hacia adelante. La imagen de Laurinda, cada vez más pálida, cada vez más débil. Ella no merecía eso, no merecía esa lucha. La amaba tanto, y lo que más me dolía era no poder darle lo que necesitaba. Ya no tenía nada, y el dinero que ganaba apenas cubría los gastos de las medicinas, mucho menos los tratamientos de quimioterapia. Pero aquel hombre, el extraño cliente que entró a mi taquería, me dio una esperanza a la que estaba dispuesto a aferrarme. En ese momento no me importó el precio que tendría que pagar, siempre y cuando ella se curara. La noche siguiente, como acordamos, me preparé para el encuentro. Sabía lo que estaba haciendo, o mejor dicho, creía saberlo. Fui hasta el fondo de mi restaurante, donde aún guardaba algunos objetos antiguos y viejos escritos, y preparé todo lo que él me había dicho. Sabía que ese rito no involucraba sacrificios, pero algo en mí sentía que el peso de aquello era mucho mayor de lo que quería admitir. En la madrugada, con el cielo aún oscuro y las estrellas brillando sobre mí, salí de casa y me dirigí al Cerro Cuchuma. La carretera estaba vacía, y el sonido de mis propios pasos hacía eco en la madrugada fría. No le dije nada a Laurinda, claro. Estaba dormida, con el rostro cansado, marcado por meses de sufrimiento. No quería que lo supiera. No quería que se preocupara más de lo que ya estaba. Solo quería que todo esto terminara. Solo quería que ella estuviera bien. El camino hasta el Cerro Cuchuma era tortuoso, lleno de piedras y baches, pero estaba tan enfocado en lo que vendría después que ni siquiera notaba las dificultades. Ya no solo iba hacia ese punto geográfico, iba hacia una salida, un alivio, una cura. ¿Cómo iba a saber que ese camino me llevaría directo al infierno? Cuando llegué al lugar acordado, algo extraño sucedió. El cerro parecía diferente, el viento había cesado, y una quietud pesada se apoderaba del ambiente. La luz de la luna iluminaba la cima, donde, esperándome, estaba la figura del hombre. Coloqué el pan de muerto sobre el suelo, junto a la botella de tequila artesanal, y encendí la resina de copal. También prendí una vela roja, armando un pequeño altar con estas ofrendas. Luego, saqué la guitarra vieja y desafinada y comencé a tocar la música que él había indicado en el papel. El sonido era horrible, pues la guitarra estaba desafinada, pero así debía hacerse. Él fue claro. Cuando terminé de cantar, un viento helado sopló de la nada, y lo vi antes de oír su voz. La figura alta, encapuchada, como una sombra de otro mundo, estaba de pie, como si me esperara. Cuando me acerqué, el hombre levantó la mano, y pronto sentí el olor a algo dulce, casi como miel. El aire estaba denso y sofocante, y el silencio era casi ensordecedor.
Llegaste, Lalo. Sabía que vendrías. Su voz sonaba tranquila, casi hipnótica, como si ya supiera todas las respuestas. No era sorpresa para él, ya lo había anticipado todo. Ahora, ¿qué deseas? No dudé. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera razonarlas. Quiero que mi esposa se cure. Quiero que tenga una oportunidad de vivir y que mi taquería prospere. Necesito eso. El hombre me miró con una expresión que no podía descifrar. Dio un paso hacia mí y sus ojos brillaron con una intensidad que me hizo tragar saliva. Había algo depredador en su mirada, algo que me hizo sentir como si fuera una presa. Ya sabes que nada es gratis, ¿verdad, Lalo? Lo sabía, pero en ese momento no me importaba. El deseo de salvar a Laurinda y mejorar mi vida era más grande que cualquier duda que pudiera surgir. Él continuó: este es el pacto. Te daré lo que deseas, pero el intercambio será tu alma. Y la de alguien más. Mi alma. Temblé, pero algo dentro de mí insistió en que este era el único camino. Acepto. El hombre entonces se acercó y, de entre sus ropas, sacó una pequeña caja de madera tallada, con símbolos que no reconocía. La abrió lentamente y de dentro sacó un pequeño pedazo de papel y una vela de cera roja. Colocó la vela en el suelo, la encendió con un gesto suave y luego me entregó el papel. Estaba en blanco, pero sabía que, de alguna manera, esa era la clave para todo. Me explicó qué hacer. Necesitas quemar esta vela hasta que la llama se apague por completo. Y mientras tanto, debes escribir tu deseo en este papel, diciendo todo lo que quieres que suceda. Seguí las instrucciones. Puse el papel bajo la llama y vi las palabras comenzar a aparecer, como si el fuego las estuviera dibujando en la hoja. Pero lo que más me impresionó fue la sensación que tuve cuando lo vi quemarse. Era como si cada chispa del fuego estuviera quemando una parte de mí también. Cuando las palabras estaban finalmente escritas, el hombre tomó el papel y lo metió dentro de la caja de madera. Se acercó y de forma casi imperceptible, murmuró algo en una lengua que no entendí. Cuando cerró la caja, un estruendo bajo y casi ensordecedor llenó el aire, y la tierra bajo mis pies vibró como si el propio cerro estuviera respondiendo al rito. Ahora está hecho, dijo, con una sonrisa de quien ya sabe lo que está por venir. El hombre entonces desapareció entre las sombras y por un instante me quedé parado ahí, en la cima del cerro Cuchuma, con el corazón latiendo fuerte. Algo había cambiado, ¿pero qué? Las palabras del pacto estaban grabadas en mi mente como una marca invisible. Sabía que ya no había vuelta atrás. En los días que siguieron al pacto, no sabía qué pensar. Cuando desperté aquella mañana fría, todo parecía diferente. Había una energía palpable en el aire, como si el mundo a mi alrededor hubiera cambiado de alguna manera sutil, pero significativa. La taquería estaba más llena que nunca, y el flujo de clientes parecía estar en constante crecimiento, como si todos supieran que ahí se encontraba algo especial. Nunca había visto el lugar tan concurrido. Mi pequeño negocio, que antes apenas cubría los gastos, ahora estaba prosperando. Podía ver los ojos de Laurinda brillando con esperanza renovada. Ella, que parecía estar al borde de una vida sin fin, ahora había recuperado una energía que nunca antes había visto. Pero si al mismo tiempo, algo dentro de mí se agitaba, como una sombra que crecía cada vez que la miraba. Sabía que estaba mejorando. Los medicamentos estaban funcionando, y ella, por primera vez en meses, parecía tener más energía. Pero extrañamente, algo en su mirada parecía distante. Cuando me miraba, sus ojos estaban vacíos, como si estuviera observando algo más allá de mí, como si estuviera perdida en un pensamiento profundo, algo que yo no podía comprender. Estaba empezando a notar las primeras señales de las consecuencias del pacto. El hombre había cumplido su promesa, pero yo ya sabía que nada es gratis. En la taquería,
El negocio iba tan bien que comencé a perderme. La fila en la puerta era constante y las ganancias empezaron a acumularse rápidamente. Contraté más gente para ayudar y todo parecía alinearse perfectamente. Pero había algo extraño en los nuevos clientes. No hablaban mucho, y cuando lo hacían, sus palabras eran siempre cortas, como si estuvieran incómodos. El ambiente parecía pesado, como si cargaran algo invisible. Veía en sus ojos una sombra, algo que no estaba bien. Todo continuó así por algunas semanas. Comencé a ganar mucho dinero, mi taquería prosperó siempre llena, al punto de que tuve que crear una agenda de reservaciones para los clientes. Y Laurinda se había hecho un nuevo examen que mostró que su cáncer había retrocedido. Los médicos no sabían qué decir. Dijeron que era un milagro. Estaba curada. Estaba tan feliz, ocupado con el trabajo y satisfecho de ver a mi esposa recuperando su vida, que hasta había olvidado el pacto y aquel misterioso hombre de la montaña. Pero entonces, una noche después de todo ese éxito, fue el momento en que las cosas comenzaron a tomar un rumbo más sombrío. Recuerdo haber despertado en medio de la noche, sintiendo una sensación de incomodidad, como si alguien me estuviera observando. Me levanté de la cama y fui hasta la ventana, mirando hacia el vacío de la noche. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro bajo, viniendo de afuera, viniendo de la dirección del Cerro Cuchuma. Sabía que el pacto no se había sellado completamente, que aún debía algo. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Mi corazón latía más rápido mientras sentía una presencia acercándose. Pensé en ir hasta allá, hasta la montaña, hasta el lugar donde todo había comenzado, pero algo me lo impedía. Ya no quería estar cerca de aquel hombre, de aquella sombra. Sentía que el precio comenzaba a pesar sobre mí. Laurinda, que estaba acostada a mi lado, tosió y se dio vuelta. Su tos era débil, pero había algo extraño en su respiración. La miré, y por primera vez noté lo pálida que estaba. Sus ojos estaban cerrados, pero algo en su expresión me decía que sabía algo que yo no sabía. Al día siguiente, Laurinda me dijo que había soñado con una figura sombría, de ojos rojos, que la observaba de cerca. Parecía asustada, pero trataba de no mostrarlo. «Ya no quiero pensar en eso», dijo como si intentara alejar los pensamientos. Pero yo sabía, algo estaba mal. A lo largo de las siguientes semanas, todo comenzó a empeorar. Laurinda se estaba curando físicamente, pero había algo en su esencia que estaba desapareciendo. Su mirada cada vez más distante, como si estuviera siendo jalada lejos de mí. Y la taquería. El lugar se estaba volviendo cada vez más extraño. Los clientes entraban y salían, pero había una sensación de malestar en el aire, algo que no podía identificar. Esa noche no pude dormir. Algo me estaba llamando. La ansiedad me dominaba mientras el recuerdo de aquel pacto, de aquellas palabras malditas, me atormentaba. Sabía que había algo más que debía, algo que se estaba acercando para cobrar. Era como si un peso invisible estuviera sobre mi alma, y por primera vez sentí el verdadero costo de lo que había hecho. Me levanté y salí de casa. No pude evitarlo. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba enfrentar aquello de una vez por todas. Mi cuerpo estaba en movimiento antes de que mi mente pudiera procesarlo. Fui hasta el Cerro Cuchuma, como si estuviera siendo jalado por una fuerza mayor que yo. El viento estaba más fuerte ahora, y el cielo parecía más oscuro de lo habitual. Cuando llegué, una sensación helada me envolvió. La cima del cerro parecía aún más distante, como si se estuviera alejando a medida que yo subía. Allí, en el punto donde todo había comenzado, encontré al hombre. Estaba de pie esperándome, pero ahora su presencia parecía más poderosa, más aterradora.
Ya no era solo un hombre, era una sombra viva, una entidad, algo que trascendía la carne y la sangre. Viniste, Lalo. Su voz era profunda y llena de ecos, como si viniera de varias direcciones al mismo tiempo. No podía hablar. El peso de mi elección estaba sobre mí, aplastándome de adentro hacia afuera. ¿Pensaste que podrías engañar al destino? ¿Creíste que el precio no sería alto? La deuda no es solo tuya, Lalo. Señaló hacia atrás, hacia mi taquería, hacia la casa donde estaba Laurinda. El alma de quien amas ya está en mis manos. Y pronto, tú también lo estarás. No sabía qué hacer. El miedo me paralizó. La sensación de desesperación se apoderó de mí mientras la verdad se abatía sobre mi mente. El pacto estaba empezando a cobrar su precio, y ya no habría forma de escapar. Esa noche fue un parteaguas para mí. Cuando volví a casa, los susurros de la montaña aún resonaban en mi mente, y la sensación de que algo sombrío estaba a punto de suceder me consumía. Fui hasta la habitación de Laurinda, pero al verla dormir, había algo profundamente mal en su expresión. Sus ojos estaban cerrados, pero había una expresión de terror en su rostro, como si estuviera viviendo algo en el reino de las pesadillas que la consumía. Yo sabía que algo le estaba pasando. Ya no era la misma. No solo físicamente, sino que algo en su esencia se estaba desvaneciendo. Algo estaba tomando posesión de ella. Se estaba alejando, pero de una forma que yo no podía controlar. Se despertó en medio de la noche, jadeando, con los ojos desorbitados y la piel fría como el hielo. La abracé, preocupado, pero ella solo susurró: «Él viene». Yo sabía exactamente de quién estaba hablando. El hombre de la montaña, el que había hecho el pacto conmigo. El diablo de Tecate. Estaba regresando, y lo que temía parecía ser más real que nunca. Cada noche, Laurinda se ponía más pálida, más distante. No sabía cómo lidiar con aquello. El pacto que había hecho para salvarla ahora la estaba consumiendo de una manera horrible, y yo estaba impotente. Empezó a murmurar palabras incomprensibles durante el sueño. Algo que no parecía humano. Era como si estuviera en trance, con algo que la poseía por dentro. Comencé a desesperarme. Cada día la situación empeoraba. Laurinda perdió el apetito, no quería salir de casa, y su salud comenzó a declinar nuevamente, a pesar de los medicamentos que aún tomaba. Era como si la cura hubiera sido una ilusión, una trampa, y ahora el precio se estaba cobrando. Entonces, una noche, cuando iba hacia la cocina, escuché un sonido extraño que venía del pasillo. Era un susurro, como una brisa, pero parecía mucho más humano. Cuando miré hacia la habitación de Laurinda, la puerta estaba entreabierta y pude ver una sombra moviéndose allí dentro. Sin pensarlo, corrí hasta la habitación y lo que vi me hizo detenerme en seco. Laurinda estaba de pie, pero sus ojos estaban completamente rojos, como si hubiera sido poseída por algo sobrenatural. Murmuraba palabras en una lengua que yo no reconocía, y en el aire había un olor fuerte, dulce y nauseabundo. Grité su nombre, pero ella no me escuchó. Estaba en trance. Al instante siguiente, la sombra de un hombre apareció detrás de ella, materializándose en la oscuridad. El hombre del pacto, el diablo de Tecate, había vuelto. «Ella es mía ahora, Lalo», dijo, su voz haciendo eco como si saliera de todos los rincones de la habitación. «Pensaste que podrías engañar al destino. Ella es el precio que pagas». Intenté correr hacia ella, pero una fuerza invisible me detuvo. Mi alma estaba atada a esa montaña, a ese pacto. El hombre levantó la mano y Laurinda comenzó a convulsionar, como si estuviera siendo consumida por dentro. «Será mi sierva por toda la eternidad, Lalo. Debes pagar el precio final». Estaba en shock. La desesperación me consumió,
y fue como si mi cuerpo estuviera paralizado, incapaz de hacer cualquier cosa para salvarla. Pero entonces me di cuenta de algo. Algo me decía que no todo estaba perdido. El hombre me había dado una oportunidad, una última oportunidad de cumplir el pacto, pero no para salvar a Laurinda, ya no. Era para salvarme a mí mismo. Miré hacia el cerro Cuchuma a lo lejos. Las sombras de la montaña parecían llamarme. Sabía lo que necesitaba hacer, pero no quería. No quería pagar el precio que el diablo exigía de mí. Pero aún así, estaba atrapado y no había vuelta atrás. Cerré los ojos, buscando algún tipo de fuerza interior, alguna idea, alguna forma de revertir la maldición que ahora pesaba sobre nosotros dos. Pero, en el fondo, sabía que la montaña ya había reclamado su precio y lo que estuviera por venir sería aún peor. La última visión que tuve de Laurinda fue cuando sus ojos se volvieron hacia mí y vi en ella algo extraño, algo que ya no era humano. Me sonrió, pero fue una sonrisa vacía, distante, como si ya no me reconociera. «Me has perdido, Lalo», dijo, sus palabras más débiles que nunca. La sombra del diablo se alzó por completo, llenando la habitación con una presencia tan poderosa que apenas pude respirar. Estaba atrapado, y las consecuencias del pacto que hice estaban más allá de lo que podía comprender. No sabía cuánto tiempo había pasado desde aquella noche. El tiempo parecía haberse distorsionado, como si las horas se arrastraran o estuvieran congeladas en una eternidad que me consumía por dentro. Laurinda ya no era la misma. Ya no era la mujer que amaba, la mujer por la que había luchado para salvar. Ahora estaba bajo el dominio del diablo de Tecate. Sus palabras, sus acciones, hasta su mirada, todo estaba sometido a esa presencia sombría que ahora la poseía. La taquería, que antes era un símbolo de esperanza, ahora parecía estar envenenada. La clientela, aunque numerosa, estaba marcada por una incomodidad silenciosa. Esas sombras, esas almas que venían en busca de comida y consuelo, parecían más vacías cada día. Ya no podía ver con claridad. Mi mundo se estaba desintegrando. Cada vez más sentía la presión, el peso de la deuda que había contraído. Había algo en los ojos de Laurinda que me destrozaba. Estaba físicamente allí, pero espiritualmente se había ido. La observé sentada en la sala, su piel pálida, su expresión inexpresiva. Sus ojos estaban fijos en el vacío, como si el mundo a su alrededor no existiera. De vez en cuando hablaba, pero sus palabras eran confusas, como si estuviera comunicándose con algo que yo no podía ver. El peso de la culpa y el dolor se fue acumulando en mi pecho. El pacto me estaba destruyendo. Cada día sentía que una parte de mí era consumida. Sabía que la única manera de resolver esto era enfrentando el mal de frente, yendo hasta donde todo había comenzado, el Cerro Cuchuma. Cuando decidí que iba a volver allí, ya no había dudas en mi mente. Sabía que debía intentar romper el pacto, o al menos buscar una última oportunidad para salvar a Laurinda. Pero, al mismo tiempo, sabía que esto podría ser mi ruina. Estaba atrapado en un ciclo de desesperanza. La noche estaba más oscura que nunca cuando partí hacia la montaña. El viento cortaba mi rostro como cuchillas de hielo, y el cielo parecía desafiarme con sus nubes espesas. Estaba solo, rodeado solo por la oscuridad y los ecos de mi propia conciencia. Conforme subía el camino empinado hacia la cima del cerro, los recuerdos de aquella noche fatídica volvieron en un torbellino. El hombre, la sombra, la promesa de poder. Qué tonto había sido. ¿Cómo había creído que podría controlar algo que no comprendía? La sensación de impotencia me dominaba. Cuando finalmente llegué a la cima, algo era diferente. El aire estaba más denso y una sensación de muerte flotaba sobre el lugar. En el centro de la montaña,
Donde el diablo me había encontrado por primera vez, había una gran roca, un altar natural. Sabía lo que tenía que hacer. Lo llamé. Sabía que me escucharía. El viento a mi alrededor se agitó y de repente la figura sombría apareció como una sombra que se materializaba de la nada. El hombre al que había desafiado, el ser que había aceptado mi pacto, estaba frente a mí una vez más. ¿No aprendes, Lalo?, dijo, su voz reverberando en las piedras alrededor. ¿Viniste aquí de nuevo, después de todo lo que pasó? ¿Crees que puedes cambiar el destino? Intenté hablar, pero mis palabras fallaban. Mi cuerpo temblaba, la ansiedad me devoraba, pero sabía que esta era la única oportunidad. Era mi último intento. Tienes que liberarla, diablo. Tú prometiste que esto terminaría. Ella ya no es ella misma. Ella está... No pude continuar. El dolor era tan grande que me faltaron palabras. El diablo solo se rió, una risa baja y llena de desprecio. Deberías haber entendido, Lalo. No se puede negociar con el destino. No se puede escapar de la deuda que se contrae. Dio un paso al frente, y la tierra bajo mis pies parecía temblar. Un remolino de viento comenzó a formarse a su alrededor. Pero puedo darte una última oportunidad, dijo, con una suavidad que no tenía sentido. ¿Quieres salvar a Laurinda? Entonces, demuestra que vale la pena. Demuestra que aún tienes algo de valor para mí. Sabía que lo que él quería era más de lo que estaba dispuesto a dar. El pacto que hice ya me había destruido y ahora quería más. Algo dentro de mí se rebelaba contra esta idea. Pero la única alternativa sería perder a Laurinda para siempre, perderla en la oscuridad. Me miró fijamente, los ojos rojos brillando como brasas. Estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiarlo todo, o destruir lo que quedaba de mí. Lo miré y entonces, con toda mi fuerza, dije, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Salva a Laurinda. Sonrió, y en esa sonrisa supe que mi alma ya estaba perdida. Pero lo que más me impactó fue lo que pasó después. El viento que se había formado a su alrededor se disipó de repente, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Miré hacia atrás, hacia la oscuridad de la noche, y vi a Laurinda, de pie al pie de la montaña. Parecía más distante que nunca, su piel ahora completamente fría y su expresión vacía. Lalo, susurró, y supe que, finalmente, me había reconocido. Pero al mismo tiempo, su mirada estaba perdida, como si se estuviera despidiendo de mí. La mirada de Laurinda aún me consumía. Estaba allí, pero al mismo tiempo, no estaba. La figura que se acercaba lentamente a mí, como una sombra que tomaba forma, era más que un simple reflejo de la mujer que amaba. El hombre que estaba a mi lado, el diablo de Tecate, no dijo nada más. Su sonrisa, en ese momento, parecía más cruel que nunca. Sentía la presión en mi pecho, el peso de todo el dolor que estaba cargando y la sensación de que todo se escapaba de mis manos, como arena llevada por el viento. Había hecho algo insano y ahora estaba pagando el precio por ello. El pacto estaba a punto de finalizarse y no había vuelta atrás, pero aún tenía una última duda, un último destello de resistencia. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, la voz temblorosa, pero firme. El diablo me miró con sus ojos rojos, y entonces, sin decir una palabra, levantó una de sus manos, señalando a Laurinda. Vi el reflejo de lo que deseaba. Ella estaba de pie, inmóvil, y entonces, de forma casi imperceptible, comenzó a alejarse de mí. Su piel se volvió aún más pálida, sus ojos más profundos, como si se estuviera alejando de la realidad. Era como si estuviera siendo absorbida por una fuerza invisible, convirtiéndose en parte de algo más grande, más oscuro. Ella es mía ahora, Lalo,
La voz del diablo resonó como un trueno. Pero tú, Lalo, tú aún puedes elegir. Aún puedes hacer lo que es necesario. Mi corazón se aceleró. ¿Qué me estaba pidiendo? ¿Qué quería de mí? Ya lo sabía de alguna manera. Lo que quería no era algo físico. Quería algo mucho más profundo. Algo que no podía ser comprado o intercambiado. Si deseas salvar a Laurinda, si deseas verla libre de este destino, entonces debes ofrecerte a mí. Habló con una calma aterradora. Tu alma, Lalo, tu alma, como pago final. Solo entonces, ella será liberada. Temblé. El sacrificio que me ofrecía era más de lo que podía soportar. Lo que estaba diciendo no era solo un intercambio, era el fin para mí, el fin de todo lo que había conocido. Pero la mirada de Laurinda me hacía dudar. Ella estaba ahí, pero ya no estaba conmigo. Era más un espectro, un alma perdida, a merced de un destino cruel. Por un momento, me pregunté si sería capaz de soportar ver esto hasta el final. Pero pronto, la duda fue reemplazada por una decisión tomada por el dolor y la necesidad de ver a Laurinda libre, aunque eso significara mi propia destrucción. Di un paso hacia el diablo y, con las palabras que nunca pensé que diría, dije: acepto, toma mi alma, libérala. La sonrisa del diablo se ensanchó y el viento que antes estaba quieto explotó a mi alrededor, como si toda la naturaleza hubiera reconocido la gravedad de ese momento. Levantó las manos, y el aire a mi alrededor se volvió denso, caliente y pesado. Ya no podía respirar con facilidad, y todo a mi alrededor parecía distorsionarse. Laurinda, que estaba a una distancia casi imposible de alcanzar, se giró lentamente, sus ojos vacíos mirándome por última vez. Había un brillo extraño en sus ojos, pero ya no era el brillo que yo amaba. Era el brillo de una entidad que se alejaba de todo lo que había conocido. Te he liberado, Lalo. El diablo dijo, su voz ahora sibilante, como si tuviera miles de ecos. Ahora serás parte de mí, parte del ciclo eterno. Sabía lo que quería decir. A partir de ese momento, mi alma sería llevada a donde no había retorno. La oscuridad que se apoderaría de mí era infinita, sin misericordia. Cerré los ojos, sintiendo la presencia del diablo envolver mi alma. Cuando los abrí de nuevo, ya no era yo. Mi esencia ya no estaba en ese cuerpo. Miré a Laurinda por última vez, y lo que vi fue una expresión vacía. Ella, finalmente, había sido liberada. Pero el precio había sido muy alto. Ella había sido salvada, pero yo, ahora formaba parte de algo mucho más grande, algo que no podía ser entendido, solo experimentado. El mundo a mi alrededor se deshizo, y fui tragado por la oscuridad. El vacío se convirtió en mi único compañero. Había cumplido el pacto, pero ahora sabía que ya no había salida. El dolor de la pérdida, el costo de la salvación, la incertidumbre del destino, todo eso ahora formaba parte de mí. Cuando volví al restaurante, nada volvió a ser igual. Mi esposa se recuperó por completo, como pedí, pero ya no es la misma. Está hablando de divorcio. Sigo ganando mucho dinero, pero ya no tengo ninguna felicidad. Cada día que pasa, sé que camino hacia mi propia muerte, y cuando llegue el día, sé que no habrá ningún paraíso para recibirme, pues mi alma ya no puede ser salvada. Entonces, si tuviera que dar un consejo a alguien, diría: no hagas pactos con entidades oscuras. Aunque tu vida esté al borde de la desesperación, no vale la pena el precio a pagar. Me llamo Rafael, tengo 30 años y soy mecánico. No soy del tipo que cree en historias de fantasmas o leyendas urbanas. Para mí, todo tiene una explicación lógica. Puede que mi vida no esté en su mejor momento. Mi relación terminó.
Las cuentas están apretadas y las noches son demasiado silenciosas, lo que me deja con una sensación de vacío constante. Pero soy del tipo que sigue adelante, sin dejarse afectar. Si el coche se descompone, lo arreglo. Si el problema es financiero, me las ingenio. La vida está hecha de soluciones prácticas. Esa tarde, estaba viajando a Mexicali, de un lado a otro, sin mucho rumbo. Mi coche, un viejo Chevrolet del 2002, ya estaba pidiendo clemencia desde hace tiempo. Pero, como gran parte de las cosas que forman parte de mi rutina, preferí ignorar las señales. Y claro, como era de esperarse, el motor simplemente se murió en medio de una carretera desierta, a unos 30 kilómetros de la ciudad. Estaba en medio de un área remota, rodeada de pocas construcciones, una vegetación árida y el calor del desierto pegando fuerte. No había ninguna sombra cerca, solo esa sensación de que estaba en el fin del mundo. El celular, como siempre, sin señal. ¿Y el coche? Bueno, solo me miraba de vuelta, como si dijera, me ignoraste, ahora arréglatelas. Mientras intentaba abrir el capó y entender qué había pasado, algo llamó mi atención. A unos metros de donde mi coche se detuvo, en medio de toda esa desolación, había una construcción extraña. Lo que quedaba de ella, en realidad, parecía más el cascarón de algo que alguna vez fue imponente. La estructura, con sus paredes cayéndose a pedazos y una enorme torre que parecía desafiar al tiempo, era un hospital, o lo que quedaba de él. Reconocí el lugar, era el Hospital Viejo de Mexicali. Ya había oído hablar del tal Hospital Viejo de Mexicali, una de esas historias locales que todos evitan mencionar, pero que todo el mundo sabe que son verdad. Fue un hospital psiquiátrico que funcionó por muchos años hasta que lo cerraron en los años 70. Era conocido por albergar pacientes con enfermedades graves y, según algunas leyendas, había experimentos médicos secretos ocurriendo ahí. Decían que la mayoría de los pacientes nunca salían de ahí y que muchos desaparecieron sin dejar rastro. Pero como cualquier buena historia de terror, las versiones variaban. Algunos decían que el hospital fue cerrado después de una serie de suicidios extraños entre los médicos. Otros hablaban de posesiones y rituales macabros realizados por un médico misterioso, que nadie sabía si existía de verdad o era solo un fantasma. Yo, claro, siempre supe que esas historias no eran más que rumores. No soy de dejarme influenciar por esas cosas. La carretera estaba desierta y con el coche descompuesto sin ninguna posibilidad de ayuda. Mi curiosidad fue más fuerte que el miedo. Decidí que iba a explorar un poco. Solo quería saber más sobre ese tal hospital que generaba tanto recelo entre los locales. ¿Quién sabe? Tal vez encontraba algo que me hiciera entender lo que realmente pasaba ahí. Yo no creía en nada sobrenatural, pero ese lugar no sabía explicarlo. Pero el hecho de estar ahí solo me daba cierto escalofrío. Tal vez era solo la soledad del desierto y el calor inmenso. Pensé, de cualquier forma, ¿qué tengo que perder? Al acercarme, el hospital parecía aún más aterrador. Sus paredes estaban cubiertas de grafitis y marcas de vandalismo. Las ventanas rotas exponían el interior sombrío y olvidado. El techo, en gran parte derrumbado, daba la impresión de que el hospital se estaba entregando a la naturaleza, como si fuera un monumento al abandono. No había letreros o señales que indicaran qué era exactamente ese lugar. Lo más cercano a una identificación era un antiguo letrero oxidado con el nombre Hospital de San José, pero estaba casi irreconocible. No sabía por qué, pero una sensación de incomodidad me invadió. Tal vez era el silencio. Tal vez el hecho de que todo a mi alrededor estuviera tan vacío, como si el tiempo se hubiera detenido. No había ningún sonido más que el viento. Ni siquiera los pájaros cantaban por ahí. Me detuve en la entrada, dudando por un momento. El lugar parecía invitador en su decadencia.
pero una sensación de frío me subió por la espalda, incluso bajo el sol caliente. Pero, como ya mencioné, mi curiosidad y ese impulso irracional me empujaron hacia adentro. Salté los restos de una cerca caída y entré por la entrada principal. El lugar estaba en ruinas. Los pasillos estaban cubiertos de polvo y las paredes agrietadas parecían respirar, moviéndose lentamente como si tuvieran vida propia. El olor a moho era fuerte, mezclado con un aroma extraño que no pude identificar, algo como carne podrida, pero más distante. Todavía estaba en negación. Nada aquí podría ser real, ¿verdad? Pero sentía que algo estaba mal. Una sensación que apretaba mi pecho y me hacía querer salir de ahí lo más rápido posible. Ignorando esa sensación, entré más profundo en el hospital. Ya estaba completamente dentro del hospital. Los pasillos parecían infinitos. Cada puerta que intentaba abrir estaba cerrada o había sido destruida, como si el tiempo se hubiera olvidado del lugar. El piso de cerámica, roto en algunos puntos, estaba cubierto por una fina capa de polvo, y en ciertos lugares, el olor a moho y humedad era insoportable. La sensación de que estaba siendo observado no me abandonaba, pero la atribuía a mi mente trabajando de más, tratando de convencerse de que había algo más en ese lugar que simples ruinas. Con cada paso, más me sentía distante de la realidad. La pared a mi izquierda estaba marcada con lo que parecían ser símbolos o dibujos, pero el cansancio del viaje y de la exploración me impedía enfocarme en cada detalle. Solo caminaba, como si estuviera hipnotizado por el ambiente. No sabía qué buscaba, tal vez una respuesta, tal vez solo algo para alejar la creciente sensación de que algo estaba muy mal. Fue entonces cuando la vi. Estaba parado frente a una puerta oxidada, que parecía ser una de las únicas aún en pie. La luz del sol se infiltraba por las grietas de la ventana y todo lo que podía oír era el sonido de mis propios pasos y mi respiración agitada. Y entonces, entre la luz y la sombra, surgió una figura. Apareció sin aviso. Una mujer, con uniforme de enfermera, pero con los ojos profundamente vacíos y un semblante que no era humano. Estaba frente a mí en cuestión de segundos, como si se hubiera materializado de la niebla que ahora parecía rodearme. Lo más extraño, sin embargo, no era su apariencia. Lo más extraño era la sensación que transmitía. No había nada ahí de bueno, nada acogedor. Era como si me estuviera observando con desdén, como si fuera un espectador de una obra de teatro macabra. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, con una voz que parecía venir de algún lugar distante, sin realmente salir de su boca. Me congelé, sintiendo una presión sobre mi pecho, como si me hubieran robado el aire. Era una sensación de opresión, como si hubiera invadido algo mucho más profundo de lo que imaginaba. Era más que miedo, era una conciencia creciente de que estaba metiéndome con algo que no debería. Pero mi mente racional no me permitió huir. Respiré hondo e intenté ignorar la sensación de escalofríos que se extendía por mi columna. Solo estoy explorando. Mi coche se descompuso y pensé que podría echar un vistazo. No debería estar aquí. Intenté responder, pero mi voz parecía débil, como si las palabras salieran de mí sin voluntad propia. La mujer no respondió inmediatamente. Solo se quedó ahí, observándome, sus ojos brillando con una intensidad que me hacía querer desaparecer. El silencio entre nosotros fue pesado, como si ella estuviera esperando algo. Yo también, de cierta forma, esperaba una explicación o una solución, pero nada sucedió, solo el silencio. Entonces, desapareció tan repentinamente como apareció. Di un paso atrás, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Y tal vez aluciné, pensé, pero no pude realmente creerlo.
Había algo muy real y palpable en esas visiones. Mis pasos se volvieron más rápidos y la sensación de urgencia se apoderó de mí. No sabía qué estaba pasando, pero sentía que ya no estaba solo en ese lugar. Algo me estaba observando. Algo me estaba esperando. Continué explorando el hospital, ahora más cauteloso, aunque la curiosidad aún me impulsaba. Cuanto más caminaba, más me sentía en una especie de pesadilla, como si estuviera caminando en círculos, sin salida. Las puertas, que antes parecían bloqueadas por el óxido, ahora estaban abiertas, revelando salas de apariencia abandonada y podrida. Había imágenes distorsionadas en las paredes, representando figuras humanas en situaciones bizarras, como si alguien hubiera intentado registrar algún tipo de sufrimiento, algo que no debería ser presenciado. Cada paso me llevaba más profundo en un territorio desconocido, y sabía, en el fondo, que estaba comenzando a perder el control de la situación. Fue entonces cuando escuché algo, un sonido, bajo, arrastrado, viniendo de una de las salas al final del pasillo. Era un murmullo, un susurro bajo e indescifrable, como si alguien estuviera tratando de hablar bajo el agua. Dudé, pero la curiosidad, nuevamente, me jaló. Seguí en dirección al sonido, los pasos ahora más pesados, el pecho apretado. Cuando llegué a la puerta de donde venía el sonido, no pude abrirla, pero al acercarme, noté que estaba entreabierta. Una rendija minúscula, pero suficiente para ver el interior. Y ahí, parado en la sala, estaba un hombre, o lo que quedaba de él. Estaba vestido con lo que parecía ser una bata blanca, pero su piel estaba pálida y rasgada, los huesos sobresaliendo de sus manos como si su carne hubiera sido desgarrada. Sus ojos estaban vacíos, y la expresión en su rostro era una mezcla de dolor y rabia. No se movía, pero podía sentir su presencia. Estaba ahí, como una sombra de lo que alguna vez fue un ser humano, y esa mirada me atravesaba como una hoja afilada. De repente, se volvió hacia mí, y vi su boca abrirse, pero no escuchaba ningún sonido. La boca se movía en una especie de risa silenciosa, como si estuviera burlándose de mí. Una risa vacía, una risa que no venía de su cuerpo, sino del propio hospital, como si el lugar estuviera riéndose de mí. Fue en ese momento que las paredes comenzaron a moverse, no físicamente, sino en mi percepción. Las sombras se estiraron y se contrajeron, y la sensación de claustrofobia me invadió por completo. El hospital ya no era un edificio, era una cosa viva, que respiraba y pulsaba en un ritmo de locura. Cada respiración parecía hacer temblar el lugar, y el aire se volvió más denso. Necesitaba salir, necesitaba huir. Pero, cuando miré hacia la puerta, el hombre estaba ahí, parado, más cerca ahora. Sus ojos estaban fijos en mí y comenzó a caminar en mi dirección, paso a paso, con la misma risa macabra haciendo eco. No sabía qué estaba pasando, pero sentía que, si me alcanzaba, nunca más saldría de ahí. Sabía que ya no tenía más tiempo. El hombre, o lo que fuera, se acercaba lentamente, sus pasos ahora resonando como martillazos en el silencio opresor del hospital. La risa, que antes era un susurro distante, ahora llenaba cada rincón de la sala, como si el propio edificio se estuviera riendo de mí. No sabía qué hacer. La puerta estaba justo frente a mí, pero no podía moverme. Mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas estaban paralizadas, mi cuerpo pesado como plomo. Estaba casi a mi lado ahora. Podía sentir su aliento frío en mi cara, y los ojos vacíos, me miraban fijamente como si quisieran tragarme. Su mano se estiró hacia mí, pero antes de que pudiera tocar mi piel, un sonido estridente cortó el aire, como un grito, pero no un grito humano, algo mucho más primario, algo que hizo temblar las paredes y cambiar el aire. Forcé mis piernas a moverse, impulsado por un instinto de supervivencia. Corrí,
sin mirar atrás, pasando por pasillos, salas y más salas, con las sombras estirándose y doblándose a mi alrededor. El hospital parecía haber cobrado vida, como si estuviera tratando de tragarme entero, sus paredes cerrándose a mi alrededor. El susurro ahora venía de todos lados, como una multitud invisible tratando de capturarme. Finalmente, encontré una puerta de salida. El viento caliente del desierto entró con fuerza y sentí un alivio momentáneo, pero no pude detenerme. Miré hacia atrás y vi al hombre nuevamente, o lo que quedaba de él, parado en la puerta, observándome con esa mirada vacía y una risa silenciosa en los labios. Sabía que no tenía tiempo, que no podría volver. Sin dudar, lancé mi cuerpo fuera del hospital y corrí, corriendo lejos, hasta que las sombras y los murmullos finalmente se apagaron en la distancia. No sé cuánto tiempo pasé corriendo, pero sé que no paré hasta llegar de vuelta a mi coche. Cuando finalmente alcancé el Chevrolet, mi cuerpo estaba cubierto de sudor y temblaba incontrolablemente. Mi respiración estaba agitada y la sensación de que algo me estaba siguiendo aún era fuerte. Miré hacia el hospital una última vez, pero ya no había nada ahí. El edificio parecía vacío, sin vida, como si todo lo que hubiera vivido en los últimos minutos fuera un delirio. Con las manos temblorosas, entré al coche, tratando de calmar la respiración. El motor del coche, que antes estaba descompuesto, ahora funcionaba perfectamente. No lo entendía, pero sabía que debía huir lo más rápido posible, aunque no podía alejar la sensación de que algo me observaba, algo que aún estaba ahí, esperando. Manejé sin rumbo, solo alejándome, hasta que el hospital desapareció de mi retrovisor. Pero no pude dejar de pensar en él. No podía entender lo que había pasado, ni lo que realmente había encontrado allí. Todo parecía una pesadilla, pero la sensación de que estaba marcado, de que algo me había tocado en ese hospital, no me dejaba en paz. Cuando finalmente llegué a Mexicali, fui directo a un hotel y tomé una ducha caliente. Pero incluso con el agua caliente golpeando mi cuerpo, aún sentía un frío extraño. El tipo de frío que viene de adentro, como si algo me hubiera sido arrancado. Al día siguiente, decidí investigar más sobre el hospital. Descubrí que el Hospital Viejo de Mexicali fue un lugar de muchos misterios. Fue cerrado por razones inexplicables, y muchas historias de muertes inexplicables y desapariciones rondan el lugar. Sin embargo, lo que me impactó fue el relato de algunas personas que afirman haber visto figuras de enfermeros y pacientes aún vagando por el hospital, como almas perdidas que nunca encontraron la paz. Leí sobre casos en los que personas que visitaron el hospital nunca más fueron vistas. Pero lo más extraño, y lo que me dejó más escalofriado, fue el hecho de que, en los registros antiguos, una de las enfermeras más antiguas del hospital, la tal enfermera que vi, se llamaba Isabel, y desapareció misteriosamente durante el cierre del hospital. Algunos dicen que fue una de las víctimas de experimentos secretos. Otros creen que nunca murió, sino que se volvió parte de ese lugar. No sé si todo aquello fue real. No sé si el hospital estaba realmente embrujado o si todo lo que viví fue una alucinación provocada por el calor y el estrés. Pero una cosa es cierta, nunca más miraré a un hospital de forma inocente. Nunca más me acercaré a un lugar como ese. Algo está ahí, esperando, y, de alguna forma, sé que no soy el único marcado por esa presencia. Debería haberme quedado en mi coche y esperado ayuda. Debería haber ignorado mi curiosidad. Pero lo que pasó no me deja en paz. Y la pregunta que resuena en mi mente hasta hoy es: ¿qué habría pasado si me hubiera quedado? Me llamo Gabriel, tengo 30 años y soy médico.
Soy del tipo de persona que nunca cree en leyendas o historias de miedo. No sé si esto viene de mi formación práctica o de mi escepticismo invencible, pero la verdad es que siempre pensé que el misterio, lo sobrenatural, eran solo formas de distracción para las mentes más débiles, y que la vida debería ser simple, metódica, con trabajo serio, pero también con tiempo para descansar. Ese tipo de pensamiento fue lo que me llevó a viajar hasta una hermosa ciudad costera de Baja California para una breve pausa de mi ajetreada rutina en el hospital y, claro, para conocer sus playas, su cultura y su naturaleza salvaje. Llegué a la ciudad para pasar las vacaciones en vísperas del fin de semana, aún bajo el efecto de un largo vuelo. El calor de la región y la brisa marina me dieron la bienvenida mientras me dirigía a mi posada, un lugar sencillo a la orilla de la playa. Ahí, el tiempo parecía pasar más despacio, como si el océano y la arena tuvieran su propio ritmo, inmune a las prisas del mundo moderno. No tardé en darme cuenta de que Baja, a pesar de su encanto, tenía un ambiente peculiar. La gente, los pescadores y los lugareños parecían siempre susurrar entre ellos como si compartieran una verdad secreta. Durante la cena, al escuchar una conversación entre algunos locales, oí una vieja historia que pronto me hizo sonreír discretamente. Hablaban sobre una tal Sirena de Baja, una mujer del mar que atraía a los hombres hacia la muerte. Hablaban de ella con el respeto reservado a los mitos antiguos, y el más viejo entre ellos me dijo que siempre advertían a los turistas sobre el peligro de acercarse demasiado a la playa durante la noche. Claro, yo estaba de vacaciones, y mi único deseo era disfrutar el momento sin preocuparme por supersticiones. Es solo una historia, pensé para mí mismo. No quieren que pagues por ver la playa, o tal vez solo quieren asustarnos. La leyenda hablaba de una mujer llamada Marina, que habría muerto ahogada en las aguas de la playa durante un naufragio. Decían que ahora era un alma perdida que vagaba por las olas, atrayendo a los hombres hacia la muerte con su belleza y su canto. Me reí internamente de aquello, como si yo fuera uno de esos idiotas que caen en trampas así. Nunca fui del tipo que se pierde por causa de una historia, ni en mis viajes, ni en la vida. Yo creía que la verdadera aventura era descubrir los misterios sin dejarme llevar por ellos. Entonces, esa noche, después de una buena cena y algunas cervezas, decidí que iba a ver la playa de cerca. Necesitaba absorber el escenario, sentir la arena bajo los pies y, si tenía suerte, atrapar una buena puesta de sol a la mañana siguiente. No tenía sentido quedarse en un hotel cómodo y solo mirar por la ventana si estaba en un lugar nuevo, ¿no? Un poco de exploración, aunque fuera por la arena, siempre formaba parte de mi filosofía de viaje. La playa estaba tranquila, desierta, solo yo y las olas golpeando suavemente en la costa. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y dorado. Los acantilados a lo lejos parecían aún más imponentes contra el cielo anaranjado. Estaba solo, sin nadie más a la vista, y ese silencio, esa soledad, me dieron una sensación de libertad que aún no había encontrado en otros lugares. Con el viento golpeando levemente mi rostro, comencé a caminar por la orilla, escuchando el sonido de las olas, lo que parecía una invitación a la introspección. Pero fue cuando la noche comenzó a apoderarse del horizonte que noté algo extraño. El ambiente había cambiado. De repente, la brisa parecía más pesada y, aunque el cielo estaba claro, una sensación de incomodidad flotaba sobre mí. Seguí caminando, ignorando la sensación de que estaba siendo observado, hasta que vi una figura a lo lejos. Estaba cerca del agua, quieta, mirando hacia el horizonte. Al principio, pensé que era algún pescador o un turista, tal vez alguien que también estaba apreciando el momento. Pero conforme me acercaba, comencé a notar algo peculiar en ella. Era una mujer. Su vestido,
blanco y sucio de arena, flotaba suavemente, como si el viento lo moviera. Pero ella no parecía importarle eso. Y su cabello era largo, negro, como si estuviera brillando a la luz de la luna. Y principalmente, sus ojos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí algo que no pude explicar de inmediato. Era como si ella me estuviera llamando. Una fuerza invisible me jalaba hacia ella. ¿Estás solo? Su voz fue suave, pero clara, cortando la quietud de la noche. La observé por un instante antes de responder. No soy exactamente un hombre de respuestas rápidas cuando me siento incómodo, pero algo en ella me llamó, me atrajo, como si estuviera paralizado por la belleza de la escena. Sí, solo soy un turista, respondí, mi voz sonando más incierta de lo que me hubiera gustado. Ella sonrió de forma enigmática, y eso me hizo sentir una extraña mezcla de emoción e incomodidad. Algo sobre esa sonrisa no estaba bien, pero al mismo tiempo no podía desviar la mirada. ¿No tienes miedo de las historias?, preguntó, y su voz parecía estar llena de una especie de melancolía. ¿Historias?, pregunté, tratando de mantenerme relajado. Ah, hablas de esas leyendas del lugar. No creo en eso. Son solo cuentos para asustar a los turistas. Ella soltó una risa baja, casi como si supiera algo que yo no sabía, algo mucho más grande y más oscuro que mi simple incredulidad. Crees que las leyendas son solo historias, ¿verdad? Pero el mar tiene sus propios secretos. Dio un paso atrás, hacia el agua, y me hizo un gesto con la mano, como si me estuviera invitando a seguirla. El ambiente parecía aún más quieto ahora, y el sonido de las olas parecía distante, apagado, mientras ella hablaba con un tono seductor que embriagaba mi mente. Ven, Gabriel, ven a ver lo que el mar tiene que ofrecer. Estaba hipnotizado, atraído por ella de una forma que no podía entender. Sin pensarlo dos veces, la seguí, sin darme cuenta de que iba directo hacia el peligro. Continué siguiéndola sin dudar. No sé qué pasó con la razón o la cautela que siempre me guió en mis viajes. Simplemente la seguía, como si un hilo invisible me jalara hacia ella, y a medida que avanzaba hacia el agua, una sensación extraña se fue apoderando de mí. El aire parecía más denso, y la brisa, antes agradable, ahora me envolvía con una frialdad incómoda. Pero no podía parar. La mujer siempre estaba adelante, con la mirada fija en el horizonte, sin volverse nunca completamente hacia mí. La playa ahora parecía haberse transformado. La luna llena se reflejaba en el mar, haciendo que el agua fuera aún más hipnótica, como si todo fuera una pintura en la que los detalles desaparecían y yo estuviera a punto de entrar en el cuadro. Ella se detuvo cuando el agua le llegó hasta los tobillos, y yo, aún encantado, también entré en el agua, sin medir la profundidad o la fuerza de las olas. El agua helada comenzó a golpearme, pero no era incómoda. Al contrario, me hacía sentir una calma inexplicable. La mujer parecía absorber toda la energía de la noche, como si el mar fuera su casa, su dominio. «Te sientes en paz, ¿verdad?», dijo ella, rompiendo el silencio. Su voz era dulce, pero había algo melancólico en ella, algo que parecía estar cargando un dolor profundo. Asentí con la cabeza, aún sin poder comprender completamente lo que estaba pasando. «Sí, pero ¿por qué estás aquí? La playa está tan vacía. ¿No tienes miedo de estar sola?», pregunté, la voz saliendo más suave de lo que pretendía. Tal vez por el ambiente extraño o por la manera en que me miraba, como si estuviera leyendo mi alma. Ella sonrió de nuevo, pero la sonrisa ahora parecía distante, como si fuera una máscara que escondía algo mucho más profundo, más oscuro. «Nunca estoy sola. El mar siempre tiene compañía. Me llama y yo solo escucho», dijo,
con una tranquilidad perturbadora. Tú también lo escuchaste, ¿no es así? El llamado. Había algo de real en esa frase, algo que me hizo detenerme y reflexionar. El llamado. La sensación de estar siendo jalado hacia el mar. Yo, que nunca había creído en las supersticiones locales, ahora me veía absorbido por algo que no sabía cómo definir. El viento se intensificaba y la mujer parecía estar convirtiéndose en una parte del mar, como si se fundiera con el agua, como si fuera una criatura del océano. ¿Sabes qué pasó con la última persona que se atrevió a seguirme?, preguntó, y sus ojos, ahora sin brillo, me miraban de forma intensa. Dudé por un momento. La advertencia del viejo pescador aún estaba fresca en mi mente, pero la ignoré. Él no sabía lo que estaba pasando aquí. No sabía sobre ella, la mujer que me atraía, que me entendía, que parecía tener respuestas para todas mis preguntas. En la última persona, comencé a preguntar, pero fui interrumpido cuando ella levantó la mano y la apuntó hacia el mar. El agua estaba más alta ahora, llegándome a la cintura, y ya no podía ver claramente sus pies. Ella parecía flotar sobre las olas, como si fuera parte del océano. Los contornos de su figura comenzaron a mezclarse con las sombras de la noche, y el mar, antes tranquilo, comenzó a rugir con una fuerza inusual. Se fue, y muchos otros se fueron antes que ella. Todos aquellos que me siguieron al mar nunca más regresaron, dijo, su voz ahora llena de un tono gélido y sombrío. Ahora es tu turno. Fue en ese momento que el instinto, ese mismo instinto que siempre me había guiado en mis viajes, gritó dentro de mí. Algo estaba muy mal, mucho más mal de lo que había imaginado. Intenté darme la vuelta, pero la corriente, que antes parecía débil, ahora se volvía poderosa, jalando mis piernas hacia el fondo del mar. Era como si el mar quisiera tragarme entero, como si estuviera tomando posesión de mi cuerpo. Miré a la mujer, y al hacerlo, me di cuenta de lo que realmente era. Sus ojos no eran humanos, estaban vacíos, como si solo hubiera oscuridad dentro de ellos y eran totalmente negros. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y su sonrisa, antes seductora, ahora parecía una expresión de pura malicia. Vi claramente, por primera vez, su verdadera naturaleza. No era una mujer, era algo mucho más antiguo, mucho más peligroso, el espíritu del mar. Pero lo más impresionante no era eso, sino que ella no nadaba, estaba quieta dentro del agua, pero no se movía, como si la corriente no tuviera poder sobre ella, o como si estuviera flotando dentro del agua. Eso me dio la certeza de que no era una mujer, no una persona humana. Extendió su mano hacia mí y de repente un grito gutural cortó la noche, viniendo de algún lugar distante. Era el viejo pescador. Estaba corriendo hacia la playa, gritando algo que yo no podía entender. Pero la mujer no parecía importarle. Solo me miraba, con los ojos vacíos y fijos. Comencé a luchar contra las olas, tratando de alejarme, pero el mar estaba más fuerte y las aguas eran cada vez más profundas. Con cada movimiento sentía como si algo me estuviera jalando hacia abajo, como si las propias aguas quisieran tragarme. La mujer aún estaba ahí, observando, su voz ahora un susurro en el viento. «Ven a mí, Gabriel, el mar nunca te dejará ir». Mi visión se estaba volviendo borrosa y el miedo se apoderó de mí. Estaba casi perdido cuando, de repente, sentí una mano fuerte jalándome. Era el pescador. Logró alcanzarme a tiempo, lanzando una red a mi alrededor, jalándome hacia la arena, donde me arrastró con esfuerzo. Cuando llegamos a la arena, me derrumbé. Lo miré, pero él no dijo nada. Solo me miró con aire de reproche, hasta que dijo: «Te advertimos, pero ustedes, hombres de la ciudad grande, creen que todo es leyenda.
Ignoran las advertencias y luego terminan ahogados. Amarró su bote en la playa y se fue, dándome la espalda. Me levanté, fui al hotel, estaba pálido como un fantasma del susto. Me di una ducha y caí en la cama. En los días siguientes, nunca más fui a la playa de noche. Durante el día, el lugar aún tenía su belleza, pero, aún así, algo estaba extraño. Ya no veía a los turistas acercándose a la orilla al atardecer y me di cuenta de que otros, como yo, evitaban el mar después de que el sol se ponía. El espíritu de Marina, la sirena, aún flotaba en mi mente, y las historias que antes parecían tontas ahora me parecían demasiado reales. De alguna manera, el llamado del mar aún resonaba en mis oídos, como un susurro distante que trataba de ignorar. Pero la verdad es que sabía que nunca más sería el mismo. Mi viaje, que debería ser un escape de lo cotidiano, terminó dejándome con una carga que nunca podría contar a nadie. Nadie lo creería, después de todo. Lo único que puedo garantizar es que, desde aquel día, nunca más miré al mar de la misma forma. Era más que agua y sal. Era un lugar de secretos, un lugar donde la muerte acechaba silenciosa, esperando al próximo que se perdiera. Y nunca más fui a la playa de noche. Y lo juro, al mirar hacia la playa desde mi habitación, a veces veía a una mujer de largo vestido blanco, sucio y rasgado, paseando por la arena. Nunca lo olvidaré.